A continuación, Sociedad Inclusiva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva. Bienvenidos a nuestro programa Sociedad Inclusiva. El día de hoy me complace tener aquí a una amiga y ex colega, Diana Tirado, es psicóloga e intérprete de lengua de señas ecuatoriana. Dianita, ¿cómo estás? Mucho gusto, Gaby, un gusto a todos, buenos días a todos. Bueno, aquí colaborando un poco para retroalimentarnos de parte y parte de las experiencias que hemos tenido en el tema de discapacidades. Gracias, Dianita, por estar aquí presente con nosotros. Para mí es súper importante empezar con este tema de comunicación para poder mejorar la accesibilidad, en este caso para las personas sordas. Entonces, tú como intérprete, Dianita, ¿qué nos puedes decir de la importancia de la comunicación para las personas sordas? ¿Qué tan importante es saber lengua de señas, tener un intérprete de lengua de señas? Háblanos un poco de este tema, por favor. Claro, mira, de acuerdo a la experiencia que te puedo un poco alimentar, lo ideal sería que todos sepamos la lengua de señas, así como es el idioma inglés, así como es otros idiomas que a veces la gente comienza a aprender. Sería lo ideal eso, porque tendríamos una comunicación un poco más accesible que un intérprete. Pero la intérprete, en cambio, tiene su función de auxiliarnos, obviamente, cuando queremos informar algo para una comunidad, que es la comunidad sorda. Entonces, la importancia, creería que están los dos lados, ¿no? Hablemos de las familias que tienen hijos sordos. Entonces, las familias es ya tener innato, mejor dicho, seguir ya un curso de lengua de señas, tener innato el curso de lengua, como es la lengua de señas. ¿Por qué? Porque ese va a ser su idioma con sus hijos, ¿no? Hablo de los padres oyentes que tienen hijos sordos. Pero, por ejemplo, hay en la parte institucional, en la parte de comunicación, siempre las intérpretes vamos a ser un instrumento, obviamente, para pasar la información de una comunidad oyente a una comunidad sorda. Y yo creo que las dos son tan importantes en la accesibilidad de la comunicación. Ahora tú nos dices, Dianita, este tema del idioma, es decir, que la lengua de señas es un idioma, no es un lenguaje. ¿Cómo podemos verlo y cómo podemos decir a las personas que nos están viendo en cuál es la diferencia entre un lenguaje y un idioma? Claro, o sea, por ejemplo, en el lenguaje, ¿por qué ya no es un lenguaje? Primero, porque no es ya palabras de un grupo de personas sordas o palabras de un grupo que se inventaron las señas. Ahora, ¿por qué es un idioma? Porque ya está dentro de una comunidad sorda, ya de una cultura sorda, ya no son 4 personas, 3 personas a la que antes decíamos, bueno, ese grupo tiene una discapacidad y bueno, ellos se tratan de comunicar como sea. No, ahora ya es una comunidad y una cultura. Tenemos la Federación Mundial de Personas Sordas, que igual ya vemos en los países que ya no son 4 personas sordas que hay en un país, sino hay una comunidad entera. Entonces, ¿qué comenzaron a desarrollar ellos? Su propio idioma. Entonces, ¿por qué es un idioma? Porque la lengua de señas tiene sentido, sintaxis, como nosotros cuando nos enseñan qué es la oración, con la gramática, que tiene sujeto, predicado, verbo. Igual en lengua de señas tiene sujeto, predicado y verbo, o sea, tiene su idioma. Obviamente con sus condiciones ortográficas, como se podría decir. ¿Qué es lo que se dice en el inglés? La H, se ocupa la H en el inglés. En nuestro idioma no, porque no tiene sentido, no tiene sonido. Pero en cambio en la lengua de señas, claro, no puedes ocupar capaz de algunas palabras como conjunciones, que no recuerdo muy bien estos temas gramaticales, no tienes de esos, pero en cambio obviamente tiene su sentido para hablar.
Entonces, por eso ahora se lo considera un idioma. Y parte de que también, de lo que tengo entendido, tratan de ya llegar con este idioma a las escuelas, a los colegios, así como tienen el inglés, pues que también tengan la lengua de señas, porque ahora ya es un derecho de las personas sordas, ¿no? ¿La lengua de señas es universal? No, es lo que todo el mundo tal vez pensamos, obviamente, ¿no? Y sí me ha pasado, es como que, chévere, o sea, ya me enseñaste toda la lengua de señas, o ya sabemos, vámonos a todos lados a conversar. Y no es así, o sea, la lengua de señas no es universal. Cada país tiene su lengua de señas, por eso somos, por ejemplo, nuestras siglas es ILSEC, es intérprete de lengua de señas ecuatoriana, intérprete de lengua de señas colombianas, lengua de señas colombianas. Entonces, o sea, hay algunas palabras parecidas tal vez, pero las frases ya cambian, el contexto Claro, o sea, por ejemplo, me encuentro con el gracias, que es así, tú te encuentras con el gracias en algunas partes que tal vez solo es así, no con la mano así. Pero ya en frases, el hola, ¿cómo estás? Bienvenido a, no sé, a esa institución, va a cambiar. ¿Por qué? Porque cambia de acuerdo a la cultura. O sea, que a veces sí lo dicen, es como, pero más fácil sería una lengua de señas universal y ya sabemos todos. No es así porque el contexto, la cultura de cada país no es lo mismo. Entonces la lengua de señas también está relacionada con la cultura y las costumbres y la historia de cada país. Es como el mismo idioma en castellano, o sea, hay veces que tenemos nosotros algunas palabras aquí que en otros países significan cosas diferentes por más de que sea el mismo castellano. Exacto, ni en eso es mundial tampoco es mundial el español, es universal. Eso es lo que en la lengua de señas. Bueno, Dianita, cuéntanos cómo iniciaste tú en todo este tema de la interpretación de lengua de señas. Sé que ya estás certificada, felicitaciones. ¿Cómo es este proceso de iniciar, aprender? ¿Hasta qué curso uno tiene que llegar para poder después ser intérprete y poder certificarse? Bueno, mira, yo sí quisiera un poco tener claro esto, ¿no? O sea, no tenemos una carrera de intérpretes, pero que ojalá a futuro ya tengamos una carrera de intérpretes para todos, para las que hemos tenido por suerte o por linda experiencia esta carrera, también profesionalizarla ya con un título, con una profesión en la universidad, ¿no? Pero ¿cómo inicié? Bueno, yo inicié haciendo pasantías de psicología, de psicóloga, y bueno, pues entonces tuve la suerte, en realidad diría así, ¿no? La suerte de estar en un colegio de niños sordos y de jóvenes sordos también, donde yo llegué y para mí era como que eso no está bien lo que están haciendo ellos. Hablando por mis manos no está bien porque yo estaba en un mundo donde había voz, donde había ruido. Pero tú comienzas a aprender y tú dices, no puede ser que la psicología solo esté para este mundo de oyentes. ¿Qué pasa con el mundo sordo también? Entonces, claro, tú comienzas ya por las exigencias de la universidad. Dices, no, a ver, tengo que tratar de hacer esto, aplicar, bueno, las pasantías, ¿no? Que las pruebas, que las psicologías, que no sé qué, que la clase, que el taller, Entonces tocó, obviamente. Y aparte de eso, la comunidad también te exige. O sea, ellos te exigen, mi solución, ¿cuál era? Escribir en el pizarrón. Voy a escribir en el pizarrón. Pero no, o sea, ellos te dicen, o sea, si estás aquí es para que aprendas, no para que solo digas en el pizarrón ya porque podemos escribir, porque encima más también tenemos una confusión de que uno escribe en español. Y obviamente ellos tienen confusiones al momento de leer. Estás escribiendo en tu idioma. Exacto. Entonces no, ellos saben señas, lengua de señas, y yo estoy escribiendo en español. Obviamente no va a ser lo mismo. Entonces, claro, ahí comencé a aprender. Cuando ya comenzó a gustarme, me acuerdo que yo decía, no, me voy a quedar hasta el final. Me voy a quedar hasta el final para poder irme en los buses aprendiendo con ellos, ¿no? Entonces, mamá, ¿cómo es mamá? Hermano, ¿cómo es hermana? Entonces te comenzó a gustar. Y claro, lo que tú comienzas a hacer primero es usuaria de lengua de señas. ¿A qué me refiero? Te encuentras una persona sorda, le saludas, dices, ¿cómo estás? Bien, yo también bien. Bueno, algunas palabras. Pero llegar a ser intérprete ya es otra cosa. Nunca me voy a olvidar de un profesor, de un expositor sordo que tuve la oportunidad de participar en un seminario. Decía, o sea, yo recibo en español el mensaje y comienzo a traducir en señas para poder yo remitir en señas. Entonces eso no es aprender ABC y después pasarlo. Eso ya es, ¿qué quieres decir tú con lo que me estás diciendo? Porque tengo que explicar a la comunidad sorda. Entonces es literal entender tú primero y para poder explicar. Y por eso es que es una interpretación y no una traducción. Exacto, no somos traductores, somos intérpretes. Y comparo, porque en inglés, ¿qué es lo que hacen? O sea, la mayoría eres palabra
inglés, palabra en español, palabra en inglés, palabra en español. Pero acá no, acá interpretas, ¿no? Entonces tú dices, a ver, ¿qué quiere decir esto? Esto de una hoja quiere decir, ya, ok, tú le explicas. Pero obviamente no estamos interpretando. Entonces es un trabajo un poco, sí es más forzado. ¿Por qué? Porque comienzas tienes que entender tú. Entonces si yo soy mala en física y que siempre he sido mala en física, me toca entender porque necesito explicarles a las personas sordas. Eso en cuanto a la experiencia, ¿no? Y la interpretación sí, o sea, gracias a la comunidad sorda, gracias a todos los que han confiado, la verdad me han enseñado tanto, me han corregido un montón, y que yo digo, con esta certificación no es que ya acabé, ya soy la perfecta interpretación, no. O sea, con esa certificación me compromete aún más en que no puedo equivocarme en nada ya. O sea, ya no tengo derecho a equivocarme en nada. Entonces tú comienzas a comprometerte con esta certificación. A veces es como dicen, ya estoy certificada, qué alivio, aquí como se acabó tu trabajo de aprender. Mentira, a lo menos las señas que comienzan a cambiar cada vez, o aparecen nuevas. O sea, se va actualizando el idioma también. Se va actualizando, o por ejemplo, en esto de los roles de la política, por ejemplo, para identificarle a un político, tú solo deletreabas, pero después te enteras, no, ya tienen seña. Entonces ya tienes que aprender la seña y no, a ver, ya tiene seña esta persona, ya no deletres. Entonces aprender esas cosas también es bastante... Y por ahí hay una parte interesante, porque todo el tema de las señas lo pone la comunidad sorda. O sea, no es que a mí me parece que esta persona puede tener esta seña, sino que tiene que ser la misma comunidad sorda. Cuéntanos un poquito cómo es eso, por qué ellos ponen la seña y además la importancia de que ellos sean los que te enseñen lengua de señas, porque tengo entendido que al menos en nuestro país no está permitido que una persona oyente te enseñe lengua de señas, sino que tiene que ser una persona sorda. Entonces, ¿por qué estas exigencias de la comunidad sorda? Claro, mira, bueno, en cuanto a la parte de las señas, quien elabora obviamente es la comunidad sorda, ¿no? Tenemos una Federación de Personas Sordas del Ecuador, que obviamente siempre están trabajando con la Federación Mundial de Personas Sordas. Entonces lo comunican, lo hablan, lo dicen, bueno, está bien, ¿saben qué? Esta seña se hace aquí porque en Ecuador pasa esto. Esto se hace aquí porque en Quito nos identificamos con esto. Entonces hay una discusión ahí, no es tampoco que el presidente dice, bueno, a mí me gusta esta seña que hagan así. No, es una discusión, es un debate ya en la mayoría de representantes de la comunidad sorda, más obviamente la discusión o debate con las federaciones, con la Federación Mundial, que también se apoyan bastante en eso, ¿no? Ahora, en esto de la comunidad sorda, más bien dicho, los profesores sordos que den lengua de señas, es lo más viable, ¿no? Es lo correcto. Y no solo es aquí en Ecuador, es a nivel mundial también que las personas sordas den la lengua de señas. ¿Por qué? Porque como su lengua es innata, es su lengua, te va a ver hasta más, te va a corregir hasta mejor, ¿no? Te va a enseñar hasta mejor, claro. O sea, no por desprestigiar los trabajos o de los profesores que sepan inglés, eso. Pero obviamente un profesor de nativo, se puede decir inglés o norteamericano, va a enseñar mejor el inglés porque te va a decir no, que la lengua, que haz ejercicios de lengua porque todavía estás atrancándote en el inglés. Te va a enseñar más tips, al igual que las personas sordas. Entonces, sí me ha tocado también que dicen, eres intérprete, por favor enséñanos una clase de saludos y números. Entonces es como que con saludos y números no te vas a ayudar a comunicar. Pero también es interesante al decir, ya está bien, o sea, no, solo el buenos días, ya solo enséñanos el buenos días. A ver, es buenos días, así, ya puedo decir a las personas sordas. Pero por lo menos les dejas la cuñita de que sigan los cursos de señas, o sea, porque obviamente ellos dicen, Dios, hasta aprender un montón de señas, uy, no, me va a pasar el tiempo, que no sé. No, o sea, es así, o sea, tú sabes inglés, es igualito. O sea, así pasó el tiempo, así aprendiste y así va a ser. Entonces, claro, los profesores sordos te van a corregir porque aquí sí hay que rescatar algo, ¿no? Mejor dicho, recalcar algo. La lengua de señas va junto con la expresión corporal. Entonces, yo no hago nada, es gestual. Entonces, si yo digo buenos días, mi cara tiene que decir buenos días. Si yo estoy brava, mi cara tiene que decir brava. Sí. Entonces, todo va en conjunto. No es el motivo de que ya me sé señas y no dices nada con tu cara. ¿Qué me estás diciendo con tu cara? Entonces, es algo que, por ejemplo, en la certificación me faltaba también. Entonces, yo que me considero de que ya sí estoy mejorando, sin embargo, la comunidad sorda siempre me dice más expresión, porque, claro, ellos necesitan ver lo que estoy diciendo. Entonces, tú comienzas a trabajar, mira, y sigues trabajando en eso de la expresión, y ellos te corrigen en las clases.
dice, te enseñan artículos, adjetivos, algunas cosas, no me estás diciendo nada con tu cara, no me dices nada, me dices la seña, sí, pero tu cara no dice nada. Entonces, es un trabajo súper constante, eso sí, no, sin faltar con la comunidad sorda junta, ¿no? Para que te ayude. Ahora, el tema este del español en la deletreada, a veces la gente se confunde, entonces dice, bueno, yo sí me voy a poder comunicar con las personas sordas porque yo les puedo escribir. Claro, es una herramienta accesible para que las personas que saben leer y escribir puedan comunicarse con nosotros. Pero aquí también vuelvo a recalcar, ¿por qué es necesario saber la lengua de señas o el intérprete? Les estamos tal vez violentando en su, no sé, en su naturaleza, en su idioma o alguna cosa, en el momento que nosotros escribimos en español, en castellano, y ellos tal vez no se pueden comunicar tan bien en ese idioma y prefieren mejor que nosotros nos comuniquemos en lengua de señas. ¿Por qué es importante que nosotros nos comuniquemos con ellos en su propio idioma? Bueno, primero porque si hablamos un poco del por qué es importante su idioma, hablemos de derechos entonces, ¿no? Tienen derecho, o sea, es su derecho de que tengan una comunicación accesible. Y qué mejor si sabemos lengua de señas. Pese a que estamos las intérpretes nosotros para pasar la información, somos un puente de comunicación como nos consideran. Sin embargo, tener el intérprete también es un derecho. Saber la lengua de señas también es su derecho en la comunicación accesible. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a los mensajes, violentar, tal vez no será mucho el violentar, ¿no? Pero es esta parte de que estamos en este siglo XXI, entonces obviamente es como no sabes señas, está bien, y comienzan a leerte. No digo que no lo sabe, o sea, no es que no entienden. Pueda que le tengan un nivel de entendimiento, obviamente, en el mensaje escrito, pero sería mucho mejor, es más claro que tú sepas la lengua de señas o tengas una ayuda. Porque comunicarte por medio de mensaje a veces no llega tampoco bien el mensaje. ¿Por qué? Porque no está en su idioma. Entonces, violentarla no, pero sí queremos que se cumpla el derecho de ellos. O sea, la accesibilidad a la comunicación. La intérprete de lengua de señas es parte de la accesibilidad y es parte también de los derechos que tienen ellos en que todos sepamos su idioma, ¿no? Ya no es como el idioma que era como pobrecitos, cómo se comunican y chuta, qué pena. Por eso ahora creo que también sería súper importante decir que será realmente una discapacidad auditiva o será mejor una identidad ya, porque ya tienen su idioma, ¿no? Hablando de comunicación y ahora que estamos en medio de comunicación y todo, ¿es suficiente entonces con los subtítulos para los programas, poner subtítulos para que ellos puedan leer y tener acceso a esa comunicación? ¿O ahora que ya estamos pasando justo a esta otra etapa de inclusión, es mejor tener siempre a un intérprete de señas para todos los programas? Mira, sí, a veces bueno, obviamente tenemos errores porque estamos aprendiendo, ¿no? Los subtítulos es un apoyo, en realidad. La intérprete también es un apoyo, pero tener las dos a la vez es mucho mejor. ¿Por qué? Porque pueden entender, se van llevando por los subtítulos y a la vez se van llevando lo que está diciendo el intérprete. ¿Y a qué nos fortalece también a la intérprete eso? A decir, mira, no vas con los subtítulos, algo falta, no estás yendo al ritmo con los subtítulos. Entonces nos corrigen, nos ayudan también a eso a nosotros, pero ¿por qué? El mensaje es más claro con ellos ahí. Primero porque son visuales, ¿no? Y segundo, obviamente, pese a que está en español los subtítulos, siempre va a ser un apoyo a lo que está diciendo el intérprete. Entonces el intérprete está con sus señas acá, pero acá también estoy viendo de que hay otras palabras donde puedo entender mejor el mensaje. Sin embargo, sí tenemos el error en algunos medios de comunicación solo poner subtítulos. Entonces el subtítulo es netamente español. Y nos olvidamos de las personas sordas que tal vez solo saben señas y no saben nada de español. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Crees que ya tenemos en prevalencia, en número de personas sordas, ya un número significativo como para sí apoyar definitivamente a este idioma? Por ejemplo, aquí tenemos también diferentes culturas. El quichua, por ejemplo, no es que pones quichua a todos los programas y todo, tal vez por la cantidad de los grupos objetivos a los que llegas con los programas, aunque sí deberíamos por temas de derechos. Pero en la comunidad sorda, ¿crees que ya tengamos un número significativo de personas para poder apoyar
integrar. Obviamente la intención de la inclusión es que así sea uno, tú ya tengas estas herramientas, pero también ya vamos a la practicidad. Hay suficiente número de intérpretes también para que podamos tener ya en todos los medios ese apoyo. Claro, o sea, bueno, en el número de intérpretes sí nos faltaría más intérpretes tener. Bueno, no sé si me equivoco, creo que me puedo equivocar, creo que estamos como 118 intérpretes. ¿Certificadas? No, estamos en el proceso de certificación. Y tienen que estar certificadas para poder estar certificadas, claro. ¿Por qué? Porque no por el hecho de estar certificadas es como ya, perfecto, con ella nos vamos a entender. No, o sea, tal vez también podemos tener errores también, ¿no? Pero esto es como te dije, es un compromiso para mejorar, así como también, si no estaríamos certificadas por algún error que tuvimos, nos reforzaríamos, nos capacitaríamos para poder certificarnos. En eso, en una parte. En la otra que tú me dices, sí, yo creo que ya es momento de que todos ya tengamos en cuenta de que no es el grupito que es de 4 o 5 personas y que, no, ahora si no me equivoco, en el censo del 2010 creo que hablamos de 210,000 o 205,000 personas sordas. Entonces ya no es un grupito, es un grupo ya mayor al cual debemos llegar, porque ahora con ellos que ya saben muy bien de sus derechos, comienzan a tener ya programas, a exigir, y ya hay programas donde tú dices, bueno, ya hay intérprete de lengua de señas, entonces ahora sí puedo ver tranquilamente. En los noticieros, por ejemplo, ya nos encontramos con intérpretes de lengua de señas mañana, mediodía y de noche, en programas, en cadenas. O sea, ya no es solo, bueno, hagámosle solo en la mañana porque me imagino que en la mañana ven más la tele. O sea, no es así. Ya comienzas a tener, y obviamente vas a comenzar a ver los campos que uno ya tiene que cubrir. ¿Por qué? Porque las exigencias ya lo piden. Y ya no es la exigencia de una persona, como tú bien nos dices. O sea, así sea una persona, tiene que ser de inclusión, porque tiene que ser. Ahora ya son 200,000, si es que no me equivoco. Entonces ya es una donde te van a exigir, esas 200,000 te van a exigir. No quiero noticias, quiero deportes también con intérprete. Quiero quiero el programa de entretenimiento que habla sobre vida familiar, o por ejemplo el programa aquí, Sociedad Inclusiva. Quisiera, razón, debería exacto, haber. Es como que chévere, va a haber ahí, es inclusivo. Y claro, como tú bien lo dices, la palabra inclusiva, ¿qué te refieres? Está todo bien, ¿no? Tiene intérprete, tiene rampas, tiene señalética, tiene un montón de cosas. Porque a veces lo inclusivo es como, no, ya está con subtítulos, en mi caso, ¿no? No, ya está con subtítulos y es inclusivo. O a veces, no, sí es inclusivo, tiene una rampa, pero ya, o sea, no es solo eso. Viene una persona sorda en silla de ruedas, o sea, ya está la rampa, pero ¿y cómo se van a comunicar? Perfecto, traten de comunicarse. ¿Cómo vas a interpretar en la entrevista? También eso no pensamos, ¿no? Que hay multidiscapacidad y entonces a veces nos fijamos solo en la física, que es la que más vemos, la que más presenciamos, la que más estamos acostumbrados, y el resto de discapacidades las tenemos como que a un ladito. Es por eso te digo, es de acuerdo al número, ¿no? Es como, no hay tantos, pero entonces no importa, como no hay muchos, vamos a ocuparnos de los demás. No, la inclusión es al mismo nivel. O sea, la inclusión no está viendo raza, no está viendo economía, no está viendo, bueno, tú tienes, entonces a ver, hagamos inclusivo. ¿Cuánto tienes? Hagamos inclusivo. A veces hay que buscarnos las maneras de gestionar o autogestionarse para cumplir con los derechos. Ahora, sé que también dentro de la comunidad sorda, las personas sordas son muy exigentes con esto de su idioma. Entonces, acláranos un poquito, ya nos dijiste que tienen que ser intérpretes de lengua de señas para poder transmitir los mensajes. Pero, o sea, si es que yo sé lengua de señas, digamos que he hecho todos los cursos, creo que son 4 módulos o algo así de lengua de señas, entonces yo no me puedo lanzar así de que yo sí sé lengua de señas y me voy a poner de intérprete, si es que yo soy canchera y ya sé bien las señas y todo, y me han dicho mis amigos sordos que hablo súper bien en ese idioma. ¿Puedo ser intérprete? Quiero recalcar esto, ¿es necesario o no tener esta certificación? Sí es necesario tener la certificación, pero más aún, como quiero aclarar también esto, tú acabas los módulos, tú comienzas obviamente a formar un vínculo con la comunidad sorda, porque no es que ya acabas, bueno, muchas gracias, ya sé las señas. Comienzas a tener un vínculo con las personas sordas y ellas también comienzan a identificarte, ¿no? A decir, bueno, tú sabes señas, ayúdame en esto, trata de esto. Entonces, al momento en que tú dices, yo quiero ser intérprete, comienzas a decir, le dices a la comunidad y tienes un apoyo también de ellas y comienzas quieres ser intérprete, verás, desde a poquito.
Y comienzas en grupitos, ¿no? Comienzas en grupos a agrandarte hasta cuando en cuanto a experiencia que te digo. Pero es a partir de, obviamente, conozcas la comunidad sorda, identificas con ella y ellas se identifican contigo, te comienzan a apoyar, a corregir, a decir, no, tú sí puedes, a ver, yo quiero, y comienzas a hacer una confianza, porque quieras o no, como todos nosotros, creo que cuando tú tienes confianza de algún lugar irte por comida, por lo que sea, tú vas allá a ojos cerrados y dices, no, es que esta persona me atiende bien, vamos. Y comienzas, te recomiendo este local, te recomiendo este restaurante, te recomiendo. Y eso te va es igualita a los intérpretes. O sea, yo no tuve la fortuna de seguir el curso de lengua de señas totalmente, sino que fue también junto con la comunidad sorda, que no sé si es mejor o no mejor, pero lo aprendí más cercano con ellas, ¿no? Y cuando, claro, comienzas a interpretar, te comienzas a ver, no, es que Diana sí sabe señas, ella ya que me ayude. Entonces tú dices, bueno, pero después ya comienzas, no, es que hay un programa, puedes hacer esto en señas, ayúdame a interpretar. La comunidad misma te comienza a manejar en eso, ¿no? Y como siempre yo les sabía decir a ellos cuando me llamaban, yo decía, ¿de qué se trata? ¿De qué tema es? Porque eso es muy importante. A veces la gente piensa que por ser intérprete solo mueves las manos. Y no mueves las manos. Puedes interpretar todo y viene un tema súper técnico. Exacto. Entonces primero estoy en cambiar mi mensaje de español a señas y de ahí va a mis manos y decir, a ver, ¿cómo lo explico? Voy a explicar. Y entonces los temas también hay que preparar. Entonces yo que voy digo, ay, ¿de qué tema se trata? Se trata de este tema. Ya, ¿pero qué quiere decir? ¿Cómo es? Pero ayúdame en eso. Entonces sí es bastante tedioso, pero eso te digo, es muy importante el vínculo de que formas con la comunidad sorda, sea con los cursos que sigas, o sea de que por casualidad conociste un amigo de sordo y ya conociste a la familia, le conoces la historia, todo, y comienzas a crear también un vínculo ahí, y de a poquito vas obviamente obviamente tienes que ser súper claro, ¿no? Que si quieres ser intérprete es esto, no solo vas a ser usuario, entonces ya cambias del rol. Muchas gracias, Anita. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo del programa, pero no quiero irme sin que nos dejes un mensaje sobre este tema, o sea, la motivación para poder aprender lengua de señas, para poder comunicarnos con las personas sordas en su idioma, cómo podemos hacer para llegar a conectarnos con ellos de esta manera, y si es que nos puedes dar tu mensaje en conjunto, castellano, lengua de señas. Bueno, muchas gracias a todos, a Gaby siempre hemos trabajado juntas en esto del mundo de la inclusión, de la discapacidad. Y bueno, mi mensaje es que aprendamos lengua de señas. Es un idioma como cualquier otro idioma, como el inglés, pero vamos a ir de a poquito, ¿no? Lo que yo pido es bastante paciencia. Y bueno, y en realidad hacer una verdadera inclusión. Muchas gracias a toda la comunidad sorda que me ha apoyado, quiero aprovechar. Y también decirles que confíen en nosotros, ¿no? Y que vamos por una verdadera inclusión. Eso. Muchas gracias, Dianita. Bienvenida siempre a nuestro programa. Y aquí seguimos en nuestro programa Sociedad Inclusiva. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva.